Y ahora sí, pues quiero darle la bienvenida a, a Edwin Giovanni López. Quiero contarles que él es el coordinador del programa de Internet para Guatemala. Entonces, él pertenece a un gran equipo en DGEX que tiene que ver con la educación a distancia. ¿Verdad? Tiene mucha experiencia, hemos estado hablando hace un rato acerca de todos los procesos que tenemos que llevar a cabo para implementar ya en nuestros colegios, implementar el e-learning como tal. Hemos visto la necesidad de esto porque, como ustedes saben, nos espera una nueva normalidad. Muchos de ustedes nos han pedido este tema debido a que hay padres de familia que han querido retirar a sus chicos del colegio y entonces hemos visto la necesidad de contar con un sistema como este. No sabemos cómo vayan a funcionar las situaciones en el aula, ¿verdad? 45 niños, 50, 35, 28, lo que sea. No siempre el papá se siente seguro de enviarlos, entonces es bueno tener esta otra opción, ya que hemos venido experimentando un poquito con la enseñanza remota de emergencia, ¿no? Y pues aquí contarles también que es muy probable, ¿verdad? Que los cambios que se vengan traigan algún modelo mixto. Así que es necesario prepararnos y saber qué dice el Ministerio de Educación, qué dice el marco legal para que podamos hacer estos procesos. Muy bien, pues bienvenido Giovanni, el tiempo es todo suyo. Aquí estamos ya listos para aprender. Gracias y buenas noches a todos. Eh, ¿Cómo implementar e-learning en mi institución? Es una pregunta que buscamos resolverlo. Y bueno, partimos entonces desde lo que es el marco legal, desde el decreto legislativo el 1291, la ley de educación. Me parece el artículo 52 es donde establece que la educación a distancia. A partir de ahí nace en el 2011 el acuerdo ministerial que forma o que norma la modalidad a distancia y el funcionamiento de todas aquellas instituciones de las que realizan. En su momento también se creó lo que es el protocolo, o sea, los lineamientos para poder implementar esta modalidad y se aprobó bajo el acuerdo ministerial 227-2014. Eh, para el Ministerio de Educación, básicamente lo que es las diferentes modalidades que existen como e-learning, como el homeschooling, como el m-learning, como educación virtual, todos esos nombres, todo eso se engloba en lo que es educación a distancia. Eso quiere decir que no se solicita, por ejemplo, un servicio e-learning, sino se solicita un servicio de educación a distancia. Ya la modalidad de entrega, como lo vayan a realizar, ya entra en lo que es el protocolo para revisar cuáles son los medios que se van a realizar la entrega. Puede ser a través de plataformas, puede ser a través de libros de texto, pueden hacerse uso de diferentes recursos que ya están disponibles en Internet, audio, video, imagen, texto, todo eso se pueden utilizar y también los dispositivos que se vayan a utilizar, teléfono, tablet o laptop o PC, todos esos, pues no hay ninguna restricción siempre y cuando el Ministerio de Educación dé por aprobados todos esos contenidos que se van a ofrecer en educación a distancia. Artículo 54 para, eh, para que podamos revisar. La Ley de Educación Nacional establece que la educación a distancia. ¿Dónde nosotros podemos obtener toda esa información, tanto el acuerdo como el protocolo y lo que es los formularios? Básicamente es un formulario de solicitud, pues a través de nuestra plataforma www.minedu.gov.gt/DGEX, ahí van a encontrar lo que es el protocolo. Tal vez vamos a ver si puedo compartirles acá. En esta parte de programas y proyectos, educación a distancia y semipresencial,
Ahí van a encontrar ustedes lo que es las definiciones que básicamente entendemos nosotros lo que es educación a distancia, educación semipresencial. Aquí a la par vamos a encontrar lo que son el acuerdo ministerial, la guía del usuario, que es el protocolo, y el formulario que se utiliza para solicitar cada uno de estos servicios. Entonces solo le dan un clic en descargar y ya tienen en sus manos ese documento. ¿Qué servicios podemos ofrecer en esta modalidad? Lo dice el acuerdo, lo establece también el protocolo. En un servicio totalmente a distancia, el acuerdo indica de que puede ofrecerse de cuarto a sexto grado del nivel primario para todos aquellos estudiantes con una edad correspondiente o en edad correspondiente. Y si son ya estudiantes en sobreedad o acelerada para adultos, es posible solicitarlo a partir de segundo, primaria a sexto, todo el ciclo de educación básica, tanto para edades normales, ciclo normal o para acelerado, ciclo de educación diversificada para todas las carreras que estén expresamente autorizadas en esta modalidad, todos los niveles educativos para estudiantes con necesidades educativas especiales y también se autorizan planes y programas y proyectos educativos de formación y capacitación que estén diseñados específicamente para dar educación a distancia. Aquí hablamos de básicamente cursos libres. ¿Cuáles son los requisitos que se deben presentar? Básicamente hay van dos tipos de documentos, un documento administrativo y un documento técnico. Veamos el protocolo que nos indica, y eso lo van a encontrar en el numeral 3, acá. Y este es los documentos que forman el documento administrativo. La carta de solicitud que se dirige al ministro de Educación, en este caso ministra de Educación, el formulario MDS FOR 01 con los sellos y firmas correspondientes. Como les decía, lo encuentran en el sitio, lo pueden bajar desde acá y lo pueden ir llenando toda esa información. Se llena uno por servicio, es decir, por cada nivel y por cada ciclo y por cada carrera. Es decir, si se solicita primaria, va un formulario para primaria. Si se solicita básico, va otro formulario para básico y de forma separada. La declaración jurada del representante legal de la institución, o en este caso del propietario, en la que se compromete a someter a las leyes, reglamento y disposiciones específicas del Ministerio de Educación. Esta parte que dice copia autenticada por notario del nombramiento del representante legal y además en los casos ONG, fundaciones o asociaciones, copia de la constancia de inscripción en el Ministerio de Gobernación. Si son propietarios, pues en este caso no es necesario presentarlos, simplemente esto aplica solo cuando son asociaciones o son fundaciones. Similar LE, copia autenticada por notario de la personería jurídica. La certificación municipal de la dirección de la institución, esto sí es necesario para todos, ya sea propietarios o asociaciones. El dictamen favorable de la Corporación Municipal y certificación del Ministerio de Salud Pública, donde haga constar que la sede del centro educativo no se encuentra ubicada en zonas de alto riesgo y todo lo demás. Acuerdo municipal donde se establezca el firme compromiso de sostenibilidad del servicio educativo. Esto no aplica para ninguno, tanto propietarios como para ONGs o fundaciones o asociaciones. Esto no aplica. Esto lo tenemos solo para programas con municipalidades. Este sí aplica, certificación de la sede del centro educativo, reúne las condiciones higiénicas sanitarias mínimas.
la certificación de las condiciones físicas del edificio, extendida por un ingeniero civil, el expediente del director técnico, según lo que indica el 311, el expediente del director administrativo, la nómina de tutores y las subáreas que van a impartir conforme al 312. Este inventario de equipo del taller o laboratorio solo aplica para modalidad semipresencial, para modalidad a distancia no aplica. Nómina de enlaces técnicos por cada departamento donde se solicita cobertura. En este caso, como es educación a distancia y se quiere tener cobertura a nivel nacional, se tendrá que tener un enlace técnico que servirá como la parte responsable de cada departamento, digamos, con la dirección departamental. Esto se hace es decir, para como facilitar al estudiante si tiene alguna duda sobre el servicio educativo que le están ofreciendo, pues es básicamente esta persona es la que debe de resolver esas dudas. Y si hay una queja como tal en el departamento específico y lo realiza en la departamental, se tiene que tener comunicación con este enlace técnico responsable de ese departamento. No es un director, no simplemente es una persona que se va a hacer responsable administrativamente de ese departamento. Los expedientes para directores, creo que ya la mayoría lo conoce, currículum vitae, su fotocopia de DPI, su fotocopia completa de cédula docente, etcétera, etcétera. La documentación de los expedientes para tutores es lo mismo, currículum con todo su educación formal y no formal, su DPI, su cédula docente se aplica, la fotocopia de todos los títulos confrontados de ambos lados. Esta confrontación se puede hacer en la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar. Fotocopia legible de las constancias de haber participado en programas de formación según el nivel, ciclo y modalidad solicitada. Esta parte solo es en casos de que lo aplique, es decir, no es necesario. Fotocopia de las constancias, este sí, perdón, este tampoco, solo es en casos de aplique. Si dentro de la solicitud va de que va a atender a estudiantes con alguna discapacidad o el programa va dirigido a ellos, también es necesario esa parte. Hay un documento, esta parte que dice fotocopia legible de las constancias de haber participado en programas de formación según el nivel, ciclo y modalidad solicitada. Si se está pidiendo educación a distancia, los docentes deben ya haber tenido alguna experiencia en haber trabajado en una modalidad a distancia. Si no la tienen, pueden ser certificados como tutores virtuales. Ahorita los programas, el programa más factible, digamos, más rápido, es uno que ofrece el INTECAP, que es de una tutoría virtual que dura aproximadamente 2 meses. La idea es de que el docente no tenga ya algún conocimiento de lo que va a realizar como tutor. Y a los documentos técnicos. Esta parte sí hay que poner mucho interés. En el primer caso, esta parte nos pide lo que es una organización de los aprendizajes. Es decir, ya está el CNB en algunos programas, en la mayoría de los programas de los servicios que se van a ofrecer, tanto como la primaria, el básico, como algunas carreras, pero esa se tiene que realizar de una forma organizada para la modalidad a distancia. ¿Qué es lo que se solicita? Pues básicamente una organización como esta. Aquí mismo
presenta normalmente en modalidades a distancia, se trabaja con semanas. Hay otro tipo de organización que pueden ser por módulos, que pueden ser por otro tipo por lecciones, por ejemplo, pero el más, digamos, el más fácil podría decirse es organizarlo a través de semanas. Se coloca la competencia, el indicador de logro y los contenidos declarativos del CNB, que eso solo se hace una copia, pero aquí ya se empieza a trabajar con las actividades que se van a realizar a distancia. Estas actividades son de aprendizaje que el estudiante aborde de tal forma que se pueda evaluar esta actividad a ver si se comprendió toda esta parte. Se recomienda que cada actividad vaya enlazado a lo que es el indicador de logro. Es decir, puede haber una actividad por cada indicador de logro o pueden haber más actividades por cada indicador de logro, pero al menos una se debe de presentar como, digamos, para que esta persona se pueda, o básicamente que esta actividad pueda evaluarse si alcanzó esta parte que es el indicador de logro y luego las diferentes actividades que logre la competencia. Se pide que se presente la herramienta de evaluación. Todo lo que vamos haciendo acá es describiendo cómo nosotros vamos a ofrecer nuestro servicio educativo en la modalidad a distancia. Aquí hay unos ejemplos. Y luego el sitio o enlace donde se va a tener. Como este va enfocado al e-learning, no tanto a educación a distancia con libros de texto, porque de lo contrario, si son libros de texto, aquí se colocaría el número de página y el nombre de los contenidos y pueda desarrollar la actividad. En esta modalidad que es e-learning, es necesario que se proporcione el enlace y un usuario y una contraseña para que el técnico que vaya a revisar esta organización de los aprendizajes tenga acceso y que vea en la plataforma que esta organización que se realizó así en papel, pues se evidencie en la plataforma. Es decir, que todas las actividades y que estas herramientas ya estén en la plataforma. También se pide lo que es, vamos a regresar a nuestro protocolo. Aquí dice si es un servicio de formación y pues la propuesta de organización de los aprendizajes mediante cursos o eventos de formación deben de realizarse conforme a ciertas competencias. Las competencias se tienen que, o es la persona que vaya a realizar la solicitud es la que elabora. El Ministerio de Educación aún no tiene como CNB para cursos libres, entonces es propuesta de la institución o de la persona que vaya a solicitar el servicio. Documento descriptivo de la modalidad con base en los lineamientos establecidos en el numeral 4 de la presente guía. Y en este caso, si es e-learning, pues no aplica los textos, pero sí los materiales educativos y medios audiovisuales que estarán dentro de la plataforma, más no impresa. Y si son propios, si ustedes dicen que esos materiales son propios, debe venir bajo una declaración jurada. Este documento descriptivo de la modalidad, nos vamos a pasar al numeral 4. ¿Qué es lo que nos pide? Es un documento descriptivo. Ustedes describen la filosofía, los objetivos y la naturaleza de la institución educativa. Justifican la necesidad de ofrecer el servicio educativo. Indican a qué meta población quieren llegar. En este caso, si es primaria para adultos, hay que especificar ahí que es primaria para adultos.
descripción de la cobertura y área geográfica donde se desea ofrecer el servicio solicitado. Es decir, si se va a trabajar solo en unos departamentos o se va a trabajar en toda la República. Y esto va amarrado con los enlaces técnicos que se van a tener en cada departamento. Describir la modalidad de entrega educativa solicitada. Es decir, en este caso, tienen que indicar cómo se va a entregar la modalidad de educación a distancia de forma e-learning, con diferentes materiales y estructurados en niveles, ciclos, grados, etapas, que básicamente es una copia de lo que establece el CNB. Si es un CNB de básico, por ejemplo, se establecen los grados, etapas no corresponden, las etapas corresponden a programas de adultos y detallan la temporalidad de cada uno de estos. Y esto va amarrado con lo que teníamos acá, con esta parte, cuántas semanas se van a trabajar para poder abordar todas las competencias de esta área, por ejemplo. Entonces, esa temporalidad son las que nos está pidiendo acá. Presentar en forma ilustrada la ruta de aprendizaje de los estudiantes. Es básicamente lo que les mostraba acá, que es como decir, mire, yo lo voy a trabajar de esta forma. Primero voy a tener un video, por ejemplo, donde se va a presentar el tutor y va a presentar los contenidos que se deben abordar esta semana. Lección en PDF, por ejemplo, para que el estudiante lea la lección, o puede ser un documento en HTML, o puede ser un video, cualquier herramienta que me sirva para darle al estudiante los contenidos mediados. Puedo tener un foro de consultas, puedo tener una videoconferencia o clase en vivo en esa fase que me sirve para abordar contenidos de esa lección. Y luego voy a realizar una actividad de aprendizaje o una tarea, o se va a realizar un proyecto colaborativo. Es lo que se va a realizar frecuentemente, es decir, de forma estandarizada cada semana. No quiere decir que cada semana tiene que llevar todo esto, pero sí debe llevar esta ruta. Es decir, en una semana sí puede tener, en lugar de una actividad individual de aprendizaje, puede haber un proyecto colaborativo con varios estudiantes. Al final se recomienda también que se realice una autoevaluación para ver si el estudiante haya comprendido parte de esta lección. Los foros también pueden servir también para autoevaluación. Foros también se pueden utilizar para debates, para trabajo de colaborativo, los wikis, etcétera. Hay un sinfín de herramientas que pueden implementar y que básicamente lo que se busca es que ustedes presenten esa ruta, que esa ruta se va a evaluar también en la plataforma si cumple con todas esto que indican acá. Métodos, se tienen que describir los métodos, estrategias y herramientas a utilizar para generar aprendizaje en los estudiantes. Como es un documento descriptivo, ustedes van a indicar qué métodos van a utilizar, dando ejemplos. Un método de problemas, métodos de temas generadores, el de juego de roles, de situaciones o casos, de proyectos, tantos individuales o colaborativos, debates sobre temas coyunturales, pero cada uno de estos, ¿cómo lo van a realizar? Es decir, si voy a utilizar uno de situación o casos, le indico, al estudiante se le presenta un caso y a través del foro responde cómo solucionaría ese caso. Es básicamente una descripción como tal.
y se recomienda especificar ahí, por ejemplo, en la lección 5 se utiliza esta metodología. Entonces uno va a la plataforma, revisa la lección 5 y ahí está una situación de caso. Entonces ahí estamos viendo de que sí, lo que, lo que indica acá que se va a hacer, sí está en la plataforma. De luego dice describir los recursos y materiales de aprendizaje en congruencia con los métodos, estrategias y herramientas establecidas. Lo que se pide acá es básicamente que utilicemos los diferentes recursos que se tienen en la internet, como es e-learning. Podemos tener videos tutoriales interactivos, podemos tener presentaciones interactivas, tenemos foros de consulta, tenemos líneas de tiempo, mapas mentales, en fin, una serie de herramientas. Aquí solo les puse algunas que se deben de utilizar, pero no solo listarlos, sino describirlos, cómo lo van a usar. Por ejemplo, un video tutorial puede ser para presentación de la clase, para presentación de la lección, pero como es interactivo, un video puede ser que a la mitad del video se realicen ciertas preguntas como para ir evaluando si el estudiante ha comprendido parte del video. Entonces se describe en esa parte, se utilizará un video tutorial para la presentación de la clase. Por ejemplo, en la lección 6, entonces ahí ya uno revisa en la plataforma y ve que ahí está ese video en donde existe ese tipo de material. Y como les decía, en el internet hay un sinfín de recursos, hay herramientas para arrastrar y soltar, para crear, para arrastrar palabras, para crear ensayos, para rellenar espacios, un sinfín de herramientas, y esto lo encuentran con diferentes programas, pero el programa tal vez ahí que les recomiendo revisar y que lo vean es H5P, que es un sitio donde ustedes pueden crear estos programas y pueden como insertarlos en su plataforma. Entonces ya creado por ejemplo, un cuestionario en ese sitio, lo pueden insertar en su plataforma y ya puede ser evaluable. Entonces, este es un sinfín de herramientas que tiene, pero aparte de eso hay otros tipos de software, tipos de sitios en línea que se pueden utilizar. Básicamente lo que estamos pidiendo acá es describir esos recursos y materiales que van a hacerse o van a utilizarse. Por último, describir los mecanismos y herramientas de evaluación, que básicamente tenemos estos instrumentos, listas de cotejo, escalas de rango, rúbricas y los recursos para evaluar el desempeño. Siempre describiendo la herramienta, pero describiendo también cómo lo van a usar, porque la descripción de una lista de cotejo, pues lo encontramos en el internet. ¿Qué es una lista de cotejo? Pero no necesitamos eso, sino cómo ustedes lo van a realizar. Eh, esta, esta descripción que está acá, si se recuerdan en nuestra organización de aprendizaje, pide esa parte que está acá, la herramienta de evaluación, lista de cotejo. Entonces, aquí se ve cómo se está utilizando, pero acá se está indicando cómo lo van a usar. Es decir, en la organización de los aprendizajes está el ejemplo y aquí ya una descripción de cómo lo están utilizando, y eso también debe estar en la plataforma. Inserté esta diapositiva para hacer como una reflexión, el antes, el hoy y el después, sobre todo en este contexto de la pandemia. Antes teníamos clases como decía nuestra anfitriona, de 40 a 35 estudiantes metidos en un aula. Hoy, por la pandemia, ya no es así. Nos ha forzado a trabajarlo de forma a distancia.
una de las herramientas que se ha utilizado frecuentemente es esta misma que usamos ahorita, que es Zoom, y estamos realizando la clase de forma, digamos, a distancia. Digamos, esta pandemia nos ha obligado a utilizar esas estrategias. Otros tal vez ya tienen una plataforma, ya está mucho más completo. Y otros, pues, que definitivamente por el acceso, por la conectividad, no ha sido posible. Pero ¿qué viene después? Muchos expertos nos hablan de que la normalidad a la que regresemos, pues ya no es tan normal como antes. Entonces ya no se va a ver ese grupo de estudiantes de 35 y tampoco se pueden estar, digamos, hay que empezar a trabajar de una forma diferente y hay que pasar diferente. Entonces esta es una de las modalidades que puede ayudar en el sentido de que podemos tener tutorías, podemos tener tutorías presenciales, pero los mayores contenidos están en la plataforma o una modalidad totalmente a distancia desde una plataforma. Regresando, ¿cómo se entrega el expediente? Se entrega en la Coordinación de Educación Extraescolar, debidamente foliado y numerado de orden ascendente de atrás hacia adelante. Identifican el expediente con el nombre de la institución, el servicio educativo y la modalidad que se solicita. El expediente debe entregarse completo, no se recibirá ningún expediente de forma parcial, es decir, si le hace falta algún documento, no se recibe y se devuelve el expediente. Y si está completo, no quiere decir que está bien, sino pasa a revisión, pero se recibe el expediente como tal. Si hay varios servicios, en el mismo expediente se puede colocar, es decir, si vamos a trabajar primaria y básico, que vaya en un orden también, es decir, que primero vaya toda la documentación de primaria y luego vaya la documentación de lo que es el básico. Y para finalizar, creo que vamos en tiempo, tenemos unos minutos todavía. Solo quisiera hacer algunas recomendaciones. Básicamente, si están pensando en una educación a distancia, pensemos en algo que es necesario, pero enfoquémonos en los contenidos de aprendizaje. Muchos, pues básicamente toman todo su esfuerzo en ver la plataforma. Y yo siempre les he indicado que la plataforma básicamente solo es el cascarón, que ahorita ya hay varias plataformas que nos ofrecen todas las herramientas posibles, algunas más, algunas menos, pero no nos centremos en solo eso, sino que básicamente lo principal está en los contenidos de aprendizaje, cómo hacemos llegar el aprendizaje hacia nuestros estudiantes a través de diferentes herramientas. Entonces, ya sea que utilicen una plataforma licenciada, es decir, como Blackboard o cualquier otra plataforma, o una gratuita como Moodle o como Dokeos o como Canvas, cualquiera que es gratuito, eh, tomemos un 20% de esfuerzo para esa plataforma, pero el 80% dediquémoslo a los contenidos de aprendizaje, lo que va dentro de esa plataforma. Y sobre todo, busquemos no hacer lo mismo que se realiza en la clase presencial, tratar de copiarlo y hacerlo en una clase virtual, en una clase, en un e-learning. Ahí hay que centrarnos un poco cuál es la metodología que debemos utilizar diferente a un presencial. Hagamos un esfuerzo también en mediar los contenidos de aprendizaje. Muchas veces solo enviamos un PDF de unas 50, 60 hojas y que lo lea. Y eso no es e-learning como tal. Tenemos que mediar esos contenidos de aprendizaje utilizando cualquier material, cualquier herramienta que se tenga.
El otro es que no dejemos solo al estudiante, el acompañamiento es principal. Aquí se busca un término que dice educación a distancia, pero sin distancias. Eso significa que el tutor debe estar siempre acompañando al estudiante. Tal vez el acompañamiento no va a ser físico, pero sí a través de diferentes mecanismos de comunicación se tiene que estar acompañando al estudiante. Analicemos por último los recursos que se tienen en la Internet. Hay un sinfín, y ustedes pueden encontrar un sinfín de recursos, pero busquemos los más adecuados para nuestra población meta. Es decir, veamos cuál es nuestra población y veamos qué herramientas son las más adecuadas para ellos. Hoy en día con la conectividad creo que no hay ningún problema en zonas urbanas, pero en zonas rurales sí es un poco más complejo la conectividad, en el sentido de que si colocamos solo video, eh, el s- eh, básicamente el saldo se nos va todo en esa conexión, en la conexión de un video, y le sale bastante caro al estudiante. Y quizá en la zona urbana, con estudiantes que tengan los recursos, pues no hay ningún problema. Pero si ustedes ven que su población es más rural con escasos recursos, pues no vamos a llenarlos de video porque eso en un ratito se acaba lo que es el saldo, perdón, para conectarse. Y también el ancho de banda que es bastante demandante. Eh, por mí, pues básicamente es todo. Pues ahí vamos a escuchar las dudas y encontrar cualquier tipo de información que deseen. Muy bien. Gracias, Giovanni. Justo yo les dejé ya un enlace de la página de DIGEX donde están todos los formularios que nos mostró. Y también les dejé el enlace de nuestro Academic Learning Center para que el día de mañana por la tarde, pues primero suscríbanse y les llegue ya la notificación de que hemos subido la grabación. Quiero colocar aquí algo antes de entrar a las preguntas, por favor. Es una votación, como siempre lo hemos hecho. Ya está en pantalla. Y como nos interesa apoyarles, quisiéramos saber si están interesados en conocer nuestras plataformas y sistemas de enseñanza. Quiero contarles que nuestras plataformas cuentan ya con los lineamientos necesarios para coincidir con nuestro CNB. ¿Verdad? Trabajamos competencias, indicadores de logro, tenemos áreas para el aprendizaje síncrono y asíncrono, que era algo de lo que nos hablaba Giovanni, ¿verdad? El cuidado que tenemos que tener en las diferentes combinaciones de actividades, porque no es lo mismo estar en el salón y trabajar en e-learning. Aparte de ello, podemos encontrar materiales también para la evaluación que nos generan data y nos dan una analítica de aprendizaje. Y esto lo vamos amarrando con indicadores de logro, obviamente pues de nuestro CNB. Entonces, de hecho también tenemos áreas donde el mismo maestro puede programar este tipo de sesiones síncronas que estamos teniendo ahora, grabarlas para que en cualquier momento se puedan volver a ver. Así que quisiéramos poder apoyarles, y a los que me están contestando aquí que sí, yo estaré enviando en sus correos registrados en la votación para que un asesor de nuestra empresa pueda comunicarse con ustedes y darles a conocer las diferentes opciones con las que contamos. Muchas gracias. Voy a quitar ya de aquí la parte de la votación y vamos a pasar a la parte de las preguntas. Muy bien. Giovanni, quiero contarte que una de las preguntas que surgió desde el principio es si tienen que presentar un expediente por nivel. Preprimaria, primaria, bueno, y también hay una pregunta sobre preprimaria, pero te lo voy a poner así ahora. ¿Se debe de hacer de esta manera? Recuerden que hay un documento administrativo y un documento técnico. El documento, en un mismo expediente pueden ir las diferentes solicitudes de servicios como primaria, básico o alguna carrera en el mismo expediente. Solo
el documento administrativo iría una vez, pero el documento técnico sí tiene que ir por cada nivel o por cada ciclo que se solicite en un mismo expediente. Muy bien. Quiero pedirles a las personas que están en el chat que pasen sus preguntas, disculpen para que no se me pierdan, al área del Q&A, son dos nubecitas parecidas a las del chat. Y ahí pueden ir colocando, ya tengo varias por ahí, entonces gracias, ahí copiamos y peguemos para que nos quede la evidencia y no se nos vayan a pasar. Giovanni, ¿las competencias que manejamos siempre son las mismas o hay algo que varía en este tipo de programas o menos? Pues no sé, aquí explícanos si hay algún cambio al respecto. No, son las mismas. No sé, por eso se toma el CNB como tal, como viene, y se hace la organización. Es ahí donde entra a trabajar la creatividad de la persona que vaya a presentar ¿cómo se llama este? Su solicitud para ver cómo va a ser la entrega de un servicio que está pensado en lo presencial, sino básicamente lo va a hacer a distancia, entonces hay que ver cómo se trabaja eso. Algo que sí es cierto, las competencias y los indicadores de logro no se negocian, es decir, no se pueden quitar o agregar. Los contenidos sí pueden cambiar, los contenidos declarativos. Muy bien, gracias. Justo lo que te indiqué antes de empezar el webinar, aquí está la pregunta sobre el nivel de preprimaria, porque nos escribe Lady Saavedra que entendió que empieza desde cuarto primaria, por lo tanto esta modalidad de distancia no aplica para el nivel de preescolar. ¿Es así? Exacto, a distancia totalmente, como se piensa, no está dado para el nivel preprimario. No así el semipresencial, que es otra modalidad en donde sí tiene que haber un tutor y deben haber reuniones presenciales, no como ¿cómo se llama este? El regular que vemos con un horario específico, sino tiene que existir ciertos horarios, pero sí, ahí sí se contempla el nivel perdón, en el nivel semipresencial sí se contempla la preprimaria. Ok, perfecto. En cuanto a tiempos, Giovanni, ¿cuánto tiempo dice lleva la gestión de ampliación de los servicios y cuáles son las fechas para presentar estas solicitudes? Ok, no hay fechas para que nosotros recibamos el expediente, para que la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar lo reciba reciba el expediente. No hay fechas. ¿Cuánto se lleva? Va a depender de cómo venga el expediente. Si es un expediente que viene claro, que viene fácil de entender, porque eso es lo que buscamos, que nosotros entendamos cuál es su propuesta y si está clara esa propuesta, pues el análisis se hace rápido. De lo contrario, se tendría que estar en arregle esto, componga esto, que no se entiende esta parte, le faltó una competencia, le faltó un área, toda esa parte es lo que lleva más tiempo. Diría yo unos 6 meses estaría desde que ingresa el expediente hasta que se autoriza el servicio. O sea que debemos hacerlo ya, ¿verdad? Los que lo tenemos planeado para el próximo año, ¿no? Sí, así es. Recuerden que como es un programa extraescolar, digamos, esta es una modalidad extraescolar, aunque se trabaje en el sistema escolarizado, pero cuando ya se trabaja como un programa extraescolar, pueden iniciar en cualquier momento. Es decir, no necesitan inscribir estudiantes en enero, febrero, marzo. Ahorita, en que estamos en junio, incluso se podían iniciar las inscripciones para un grupo de estudiantes. Es más flexible como tal. Muy bien, gracias. Y justo aquí habían varias preguntas de ese tema, ¿verdad? Si ya aplicaba para el 2021, las fechas. Preguntan sobre el departamento, Giovanni, si el departamento que ve todo esto está activo actualmente. Sí, la coordinación de educación extraescolar en cada dirección departamental está trabajando, no de forma regular. Hay días que se presentan unas personas y hay otros días que se presentan otras personas.
Ahorita estamos viendo si se trabaja de una forma un poco, buscando digamos, las herramientas que se tienen, tal vez poder hacerlos llegar por el expediente por correo o de alguna forma, ya escaneado todo el expediente. No lo hemos definido todavía y por lo tanto, mientras no pasa ese lineamiento a las coordinaciones, ellos están ahí para recibirlo eh, los días que sería como preguntar, por ejemplo, yo creo que en la página tengo todos los contactos de todos los coordinadores, como preguntarles el día que van a presentar el expediente, si se encuentra y llevarlo. Pero les digo, siempre va a haber una persona ahí que los va a estar atendiendo. Muy bien, gracias. Preguntan sobre días y horarios para impartir las clases en modalidad de distancia. Yo asumo aquí, Giovanni, que lo que están tratando de preguntar es si siempre aplica para 5 días o aplica para menos, o hay una flexibilidad allí, si el horario es también flexible y es también que trabaje el alumno 2 horas. ¿Hay un mínimo, un máximo en días y en horas? En educación a distancia, si lo pensamos, si estamos pensando en días y horarios, estamos pensando de forma, digamos, no congruente con la modalidad. Es una modalidad a distancia que no está regido a un horario, a un día específico. Por lo tanto, es por eso que en la organización curricular se pide que se programe por semanas. Ya es el estudiante el que va a indicar o va a apartar su tiempo y el día y el horario que le sea más fácil para estudiar. Pero todo el contenido, lo que es esa semana va a estar disponible toda la semana. Entonces es como, no sé si hemos estudiado, los que hemos estudiado siempre nos abren la plataforma de una semana hacia otra y tenemos que nosotros organizarnos para ver si lo hacemos de día o ahí a las 2 de la mañana estamos trabajando, si así fuera. Pero con los estudiantes, en este caso, es lo mismo. Se da toda la amplitud de la semana y en la organización curricular como tal, pues se trabaja por semanas. Giovanni, ¿y hay alguna cantidad de horas que nos recomienden por nivel? ¿Cuánto es recomendable que trabaje a la semana y en el día alumnos de primaria baja, una primaria alta, básicos y diversificado? ¿Hay algo así que nos puedas guiar? Ahí, digamos, hay algo importante. Aquí va a depender de la población a la que nos dirigimos. Hablábamos, ¿cómo se llama antes de esta reunión, de que hay ciertos programas que utilizan tutores y que esos tutores a veces requieren a veces, o esas instituciones requieren de que el tutor esté como si estuviera en clases de un horario de 8 a 12, al niño, al joven que esté de ahí de 8 a 12 y ellos van programando ¿cómo se llama sus horarios. Pero eso ya es cuestión de la institución. ¿Cuántas horas? Recordemos, no sé, primaria, cuántas áreas, no recuerdo ahorita cuántas áreas se tienen que abordar. Yo aquí les recomiendo de que las actividades que se vayan a realizar sean actividades integradoras. Es decir, no podemos integrar todas las áreas como tal, pero sí tal vez cierta actividad que se dé la clase de comunicación y lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, todas esas áreas en una lección mediada, siempre mediada, pero que la actividad que vaya a desarrollar, pues que aborde las diferentes, las diferentes áreas. Entonces, si les hablo de un horario, estaría contradiciendo lo que es la modalidad a distancia. Eso va a depender de cada institución y de su población. Muy bien. Me preguntan aquí, ¿la solicitud de autorización se hace para una institución distinta a la que ya tenemos con un nombre distinto o puede ser una ampliación de servicios del mismo colegio? Puede ser el mismo nombre del colegio o puede ser con un nombre nuevo. Eso lo decide la institución.
nosotros no lo tomamos como una ampliación de servicio, sino como un servicio nuevo, independientemente si ya está la institución creada o no esté creada la institución. El expediente es el mismo. Muy bien. Te voy a unir aquí dos preguntas, porque estaban preguntando si eso se tiene que hacer aquí en Guatemala o si están en los departamentos, pueden hacer el trámite desde allá. Y entonces uno con otra que dice que si alguien tiene una pregunta, un trámite, lo puede solicitar en línea y resolverlo de una vez así, ¿verdad? ¿Cuál es la función ahí del delegado departamental? El delegado departamental es el que va a recibir el expediente. Ellos hacen una visita ocular y como le decía anteriormente, eh, no se ha definido todavía si se realiza esa visita ocular en este momento o simplemente le da trámite a ese expediente y lo traslada hacia DIGEX Central. No, no hay, ¿cómo decirle? Se hace esa ruta para hacerlo más fácil, es decir, si uno de Huehuetenango lo puede entregar en Huehuetenango como tal y ese expediente viene hacia acá, ya es responsabilidad de la coordinación trasladarlo hacia acá. Hemos recibido expedientes directamente desde la oficina central que luego hacemos el proceso para hacerle llegar al coordinador nosotros. Pero sí, lo más viable es de que en cada dirección departamental se entregue el expediente. Muy bien. A los estudiantes, ¿cómo se les inscribe en el CIRE? Los estudiantes ahorita, les cuento, estamos trabajando con todos los programas extraescolares ya con CIREX, que es nuestra plataforma de acreditación. Eso está ahorita en el año 2020 trabajando con todos los programas internos de DIGEX. En el 2021 ya empezamos a buscar que todos los centros educativos que ofrezcan servicios bajo estas modalidades puedan inscribirse en CIREX, porque les permite tener esa flexibilidad de inscribir en cualquier momento del año. Mientras no exista eso, mientras no esté activo el CIREX para colegios, se irán inscribiendo en CIRE. Muy bien. Si los preguntan aquí si los tutores pueden ser los mismos docentes que están laborando ahora en la institución. Siempre que no haya traslape con sus horarios y que tengan ya la formación como tutor virtual. Por eso les digo que es importante que en esta modalidad a distancia sí se necesite tener una experiencia en educación a distancia. Quizá digamos, esta fase que estamos pasando con la epidemia nos esté dando esas luces de por qué el profesor sí debe tener ciertas características como tutor. Estoy aquí filtrando algunas porque se han ido repitiendo, pero quiero aprovechar porque algunos han hecho ya ciertas preguntas que ya hemos contestado y que se dijeron dentro de la grabación, pero les acabo de poner en el chat el link para nuestro canal de YouTube, así el día de mañana por la tarde. Ya que estén suscritos, les va a sonar ahí la campanita, la notificación de que ya hemos subido el video y ahí van a poder ir viendo nuevamente cosas como la metodología que le explicó Giovanni, en sí los formularios, que cómo se adquiere, ¿verdad? Cómo se realiza este proceso para que el colegio pueda funcionar a distancia o semipresencial. Voy a ver aquí por su tiempo, Giovanni, porque yo sé que está un poquito apretado ahí de tiempo, pero voy a ver aquí un par de preguntas más para poder solventar. Dice, ¿las instituciones que ya están trabajando a distancia deben realizar estos procedimientos desde ahora? No, ellos ya están autorizados y no necesitan trabajar. Hay un proceso de regularización que está pendiente todavía. Todas aquellas instituciones del 2014 hacia atrás que se autorizaron para impartir a distancia deben pasar a un proceso de regularización, pero no les impide seguir trabajando.
tenía el micrófono apagado. Estaban preguntando si era solo para la primaria acelerada, pero no, ya nos aclaró desde el principio Giovanni que esto aplica desde cuarto primaria. Si lo queremos para la primaria baja o para preprimaria, debe ser una modalidad semipresencial. Aquí hay una pregunta muy puntual. Dice, tengo un expediente varado desde el 2015 debido a que la planificación de básico y batch por madurez cambió en el CNB. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Fíjese, nosotros siempre recomendamos trabajar con el CNB, es decir, el reciente, aunque no esté todavía autorizado. En ese tiempo no estaba todavía autorizado. La idea era de que ya todos los programas que se iban a autorizar ya iría con CNB y no con una pensa de estudios del año 70 o no sé, los años 80 creo que estaba. Entonces, siempre fue digamos, la recomendación de decir, miren, trabajen con este CNB para que cuando ustedes sean autorizados, pues vayan a trabajar ya con un nuevo CNB, con un enfoque ya de competencias y no de contenidos nada más. Muy bien. Dicen aquí que ya muchos estamos trabajando, bueno, estamos como en ese cambio, ¿verdad? Estamos en un sistema de enseñanza remota de emergencia, pero preguntan cómo se certificará la persona que ya está trabajando a distancia con e-learning. ¿Hay Hay un alguna proceso, certificación? y yo les mencionaba uno que era, digamos, como privado, que el INTECAP lo realiza. Eh, Estábamos trabajando también a través de DIGEACE, poder tener una certificación por parte del Mineduc. Nos ha quedado pendiente todavía para que todos los tutores que estén en esta modalidad se puedan certificar, así como se certifican en matemática, en comunicación y lenguaje, pues también se tenga como un tutor. Quedó pendiente y eso es una responsabilidad, un desafío para nosotros, retomar eso para que todos, digamos, todos los que así lo deseen se puedan certificar. Ok, creo que todavía queda un poquito de duda del proceso de si primero va la departamental, luego dije ex o dije ex departamental. ¿Nos puedes resumir ahí porque hay varias preguntas sobre Yo esto? les recomiendo que lo entreguen en la coordinación departamental. Ah, ok. Ahí nada más y ya seguimos con... Ujú. Eh, esto aplica siempre cuando estamos hablando de homeschooling, ¿verdad? Todo este proceso, Sí, porque es como yo les extraescolar. decía, el homeschooling, el e-learning, el m-learning, todo eso lo entendemos nosotros como educación a distancia. Tenemos Muy bien, únicamente dos modalidades, la semipresencial y la de educación a distancia. Y el e-learning o el homeschooling solo entran en educación a distancia, más no en semipresencial. muy bien. Vamos a ver si por aquí hay alguna diferente, porque sí hemos ido contestando varias. Dice, ¿qué pasa con los colegios que estamos realizando educación a distancia en todos los niveles? ¿Estamos en alguna ilegalidad o nos amparan según la ley en esta pandemia? Sí, en este caso todos estamos experimentando lo que es educación a distancia y qué bueno, porque nos está dando como las pautas de decir qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que necesario, qué desafíos se tienen ahorita. No están en una ilegalidad por la emergencia que se tiene, es decir, son recursos que se deben de aprovechar para poder llevar la educación a cualquier lado. Eh, Más adelante, yo les decía, en esa nueva normalidad, me imagino que también las leyes tendremos que realizar un análisis de eso para ver cómo se va a trabajar. Muy bien. Estoy viendo que probablemente fueron personas que se unieron, ¿verdad? Durante la webinar y por eso pues volvemos a hacer ciertas preguntas de horario, de cuál es la metodología, cómo se evalúa. Entonces, todo esto lo tenemos ya en la grabación, se los vamos a compartir por medio de nuestro canal de YouTube
para que allí ustedes puedan revisar toda esta cuestión sobre los tiempos, metodologías, evaluaciones, la preprimaria, que es algo que también ya hemos venido explicando, ¿no? Pues ya otra pregunta distinta, no veo, disculpen, creo que vi un par por ahí que no estaban muy claras y les pedí que pudiesen ampliar, pero no las recibí por este lado. Creería yo que la última puede ser si este trámite tiene algún costo para ya poder cerrar, Giovanni. No, todos los servicios del Ministerio de Educación son gratuitos. Muy bien, perfecto. Pues entonces estamos muy agradecidos por el tiempo que nos brindó ya en esta tarde-noche. Estaremos compartiendo para ustedes la presentación. Dejo una vez más aquí en nuestro chat, les estoy colocando todo el material que nos mostró de formularios Giovanni, y ahora mismo también les voy a colocar el canal de YouTube que nosotros tenemos para que puedan revisar ahí a detalle la información que les dimos. Pues muchas gracias, Giovanni. Estamos muy agradecidos. Gracias por tu representación de parte de DGEX, el Ministerio de Educación. Sabemos que ha sido de gran apoyo para muchos y hemos podido solventar muchas dudas. Estaré yo atenta de pasar la información a la gente que veo que está interesada en conocer nuestras plataformas y sistemas, porque también tenemos coaches que van dando el seguimiento a los maestros y les enseñan a hacer todos estos procesos, y creo que va a ser muy bueno para ustedes que puedan conocer bien nuestros procesos. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y un buen descanso.